Oye, Paco, y bueno, si me permites también traer a colación y pedirte que hablemos precisamente de pues estos temas. Sin medida y sin control, la guerra sucia contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. En 2 meses, al menos 30 millones de mensajes, de ataques en redes sociales y diferentes plataformas. No sorprende, pero se tiene que contar, se tiene que decir esto que no van a ver necesariamente las personas que están conectadas en Sin Censura, en Latinus, en el Reforma, en Radio Fórmula, y más aún, mi querido Paco, si me permites pegarlo con lo que publica hoy Carlos Loret de Mola. Yo ayer advertía en la primera plana del periódico Milenio, en una investigación que afirma Temoris Greco, que la derecha está generando influencers para desestabilizar los populismos de izquierda, como les llaman ellos. Me llama mucho la atención que después de esto que publica el periódico Milenio sea Carlos Loret de Mola el que publica en el Universal en relación a este tema que te estoy planteando. Y fíjate cómo lo promueve en redes sociales. A los periodistas primero se les buscó acallar, convertirlos en conductores funcionales para diluir las noticias negativas para el gobierno. Cuando esa fórmula no es suficiente, no fue suficiente, encumbraron a conductores grises que le sientan muy bien al régimen. Luego crearon una nueva generación de comunicadores. Y leo la columna de Carlos Loret de Mola, que titula Claudia, AMLO y los medios. Una nueva camada de periodistas y opinadores criados en el grupo político de Claudia Sheinbaum se ha incrustado en varios medios de comunicación muy importantes para apuntalar la campaña oficialista. El reflector les ha sentado mal, un poco por soberbia y otro tanto por novatez. Algunas de sus descompuestas frases han inundado las redes sociales y les han merecido un inmediato bautizo de sangre. No deben preocuparse por errar tanto, su participación al aire no está en riesgo. No están ahí por sus análisis inteligentes, su olfato periodístico ni su química con el público. Están ahí como fruto de un cálculo político de los dueños de esos medios de comunicación que se traduce en un pacto de sometimiento al presidente. Están ahí porque muchos medios están alineados con el primer mandatario y su candidata. Pero como el ratero que grita, ahí va el ladrón, López Obrador y Sheinbaum se quejan de que tienen a los medios en contra. Patrañas, escribe Carlos Loret de Mola. Nadie como ellos ha gozado una impunidad declarativa que lleva a la reproducción acrítica de sus palabras, aunque sean flagrantes mentiras, claras violaciones a la ley o abiertas calumnias. Cuando me refiero a estas voces claudistas en los medios, no estoy hablando de la natural presencia de militantes de Morena en las mesas de debate pluripartidistas. Me refiero a los que van disfrazados de analistas independientes y que forman el más reciente peldaño de una degradación sistemática que ha tenido lugar este sexenio. A los periodistas primero se les buscó acallar, convertirlos en conductores funcionales para diluir las noticias negativas para el gobierno, normalizar los lances autoritarios del presidente, descafeinar los escándalos de corrupción y dedicar largos espacios a temas triviales. Cuando esa fórmula no fue suficiente, encumbraron a conductores grises que le sientan muy bien al régimen, y todo mientras se alentaba desde el poder la creación de una nueva categoría de comunicadores totalmente afines al gobierno, incapaces de ejercer la mínima crítica. Del lado de los analistas sucedió algo similar. Primero engrosaron las filas de opinadores con voces supuestamente moderadas que en realidad militaban en el obradorato, creando un claro desequilibrio con quienes eran capaces de ejercer la crítica hacia ambos lados del tablero. Con el paso del tiempo, algunas de esas voces moderadas se fueron alejando del discurso de la mañanera. Se volvía imposible defender lo indefendible. Era cada vez más complicado contradecir la realidad con flagrantes mentiras. Entonces entraron al quite los militantes, los abiertos propagandistas, y ahora tienen el sello de Claudia. Frente a la adversidad de esta permanente guerra sucia presidencial, a contracorriente a veces de sus propios medios, destaco el trabajo de colegas periodistas y analistas que han tejido en los últimos años sus más finos trabajos, también de los dueños de medios que han resistido. Así ha sido en muchos gobiernos, y en el que más se ha atacado a la prensa, no es la excepción. Me parece que con este potaje los académicos tienen frente a sí un muy interesante caso de estudio. Yo creo que se refiere en su
reconocimiento a dueños de medios, a Roberto Madrazo Pintado, el hombre detrás de Latinus, nótese mi sarcasmo, o a Olegario Vázquez Aldir, o no sé. Mi querido Paco, todo junto con pegado, escucho tus reflexiones, tus opiniones. Vicente, mira qué puede decir el protegido de García Luna, el socio de García Luna, el hombre que se hizo millonario a través de los medios de comunicación, y yo le diría, ahora sí, diría como dice el presidente, nombres que nos diga quiénes son esos nuevos periodistas o viejos periodistas pagados, inexpertos, que llegaron a las mesas de opinión, que nos dé nombres, que nos diga quiénes son, y yo digo lo que está haciendo, está tratando de salvarse y está tratando de decir, ya perdimos, y está reconociendo eso, perdimos la verdad de la palabra, perdimos el monopolio de la información, perdimos todo, nos los ganaron estos, lo voy a poner como él dice, no en sus palabras, pero para ofrecer, en estos nuevos chayoteros que nos den nombre, nosotros los damos cuando escribimos, decimos él abiertamente, yo lo digo, es un personaje que debía estar en la cárcel, siempre, porque era socio de Genaro García Luna, fue en el montaje y ya se demostró, y no hubo un montaje, fueron mentiras tras mentiras, y varios montajes. Damos los nombres de Raimundo Riva, todos los que sean, nos sentamos y damos los nombres y vemos cómo se comportaba esa prensa. Están las fotos, están Ciro Gómez Leiva, al que pongan, esa vieja camada, muy experimentada, pero que siempre se vendió. Hay que ver cuánto recibieron de dinero en los gobiernos de Calderón, más de como unos 35 mil millones de pesos, más de 40 mil en el de Enrique Peña Nieto. Mira, es como un mea culpa, pues ya no influimos porque están estos nuevos, porque llegaron a desplazarnos, porque son la camada que apoyan a López Obrador, apoyan a Claudia, que den nombres, que no sean cobardes, nosotros no somos cobardes. Cuando los puede buscar en mis libros, siempre doy nombres, y él aparece siempre en varios de mis libros, Él fue de los que protegió, a propósito de Paulina Peña Pretelini, él fue de los que la protegió. Yo recuerdo que algún par de gentes que lo conocían me dijeron, pero te va a demandar, Les dije, pues háblale, yo le entro. Cuando dije que era un protegido de Enrique Peña Nieto, cuando dije que era uno de los hombres que se beneficiaban del régimen, él dice, yo no recibí chayos de Peña, pero hay que ver cuánto recibió la empresa en la que trabaja su esposa. Si es trampa, yo conozco reporteros que nunca recibieron dinero, pero sus hijos, a sus conocidos, y van a escuelas particulares que cobran un buen de lana, Otros dicen, yo no recibí lana, no, pero recibían concesiones de taxi, recibían concesiones de gasolineras, y ese es el mismo Carlos que se está dando golpes de pecho, pero que está reconociendo su derrota ante el flujo y el número de gente alguna nueva, yo no soy tan nuevo, Pepe Rebeles no es tan nuevo, que entró a las mesas de opinión. Ahora que se abrieron plataformas informativas como YouTube, yo te dije, a mí nunca me gustó, tú eres de las dos personas que me convenciste, pero yo siempre lo voy a decir, lo voy a reconocer. Vicente me estuvo buscando, me estuvo consintiendo prácticamente, y estuvo cuando yo lo necesité, siempre estuvo ahí y ha estado ahí, pero es como un desahogo, pues ya no influimos tanto, ¿qué podemos hacer? Creo que el dinero de Roberto Madrazo Pintado por millones está mal invertido, y está reconociendo que esos dueños viejos tampoco tienen tanta influencia. El que trabaja con Juan Francisco Ili Ortiz, que mira, te lo digo, yo trabajé ahí, pero tenemos condiciones distintas y demostrables. En Reforma, que ya tampoco influye, es decir, está claudicando antes de las elecciones. Está diciendo, pues nosotros ya no, hay otros nuevos chayoteros, así les llama. Yo digo, a las pruebas me atengo y las podemos presentar, pero pues eso está diciendo, está concediendo su derrota antes de tiempo. Le está diciendo a Xochitl, mira, pues ya no influimos tanto. Le está diciendo a Madrazo, mira, pues estás gastando tu dinero de balde, pero vamos a hacer la lucha. Así que, y yo digo, mira, hoy nada más hay que ver el estudio, y eso siempre aclaro las fuentes.
hay que ver el estudio que presenta a Julián Macías, que es un investigador de temas digitales y que tiene la plataforma pandemiadigital.net, y él presenta ese estudio en el que aclara que en 2 meses 30 millones de mensajes contra AMLO y Sheinbaum. 30 millones y no han podido hacer nada, así que otro reconocimiento de la derrota antes del primer debate, y cuando estamos a menos de 2 meses, Vicente, eso debía darles pena. La guerra sucia, como dice, en redes sociales contra López Obrador y Claudia Sheinbaum se ha intensificado, se va a intensificar más, pero los números son claros, más allá de los 30 millones de mensajes contra el presidente y contra la candidata presidencial de Morena. Mira, no los han podido vincular al crimen organizado, y vaya que él entró. Y vaya que mira que ahora Krause está diciendo que él es el nuevo Proceso. Y yo, mira, de veras, yo sentí pena con esa declaración, porque digo, en Proceso no. Krause acaba de matar a Proceso con esa declaración. ¿Sí? Imagínate comparar a Loret de Mola con Julio Scherer, pero está concediendo su derrota. Está diciendo, hay gente nueva, puede llamarla corrupta, puede llamarla chayotera, pero está sin ninguna prueba. Pero está concediendo que su estrategia no funcionó, que su estrategia, la estrategia de la derecha, la estrategia de la extrema derecha, que tiene grupos como él en México, en España, en Estados Unidos, en Argentina, en otros países, está por los suelos, por la calle de la amargura. ¿Va a ser un tema de investigación en el futuro? Sí, pero no tenemos que esperar tanto, Vicente. El problema con los investigadores en este país es que funcionan como años después. No tenemos que esperar tanto. Está concediendo derrota y por adelantado está diciendo, ya no influimos, pero ganamos un buen de lana. Así que, Vicente, sus campañas no funcionan, y si no presentan nombres ni pruebas, pues es lo que siempre ha sido: un payaso de la información, un tipo manipulador, un tipo mercenario que está cobrando por hacer un trabajo sucio, por presentar mentiras y por presentar montajes, y no se va a quitar nunca, yo lo digo, la imagen de Genaro García Luna. Para mí, siempre lo voy a decir, cuando platicamos, te lo digo, cuando estamos en las mesas, es Loret de Mola un periodista, llamémoslo así, entre comillas, un comunicador que debía estar en la cárcel por el montaje y porque autorizó la tortura en su programa. Y yo digo, hijo, en este caso nieto de Tigre Pintito, su abuelo fue asesino, pues ahí lo tenemos a él, Vicente. Querido Paco, y para